Qué bien. Hay una discusión en el país acerca de cómo debe elegirse al rector y a los decanos en las universidades públicas en vista de los problemas crecientes que hay en ellas. Recientemente, además, por ejemplo, la proliferación de Sendero Luminoso en algunas universidades, la aparición en San Marcos, etcétera. Se ha presentado, se ha aprobado en el Congreso un proyecto de ley que establece la elección universal por parte de los profesores y de los estudiantes, de los rectores, aunque ponderada por el tercio estudiantil. Digamos, los estudiantes votan, pero su voto vale solo un tercio, porque ese es el tercio estudiantil. Entonces hemos invitado a Nicolás Lynch, ex ministro de Educación, y a Víctor Andrés Ponce, que ha escrito un artículo interesante sobre el tema del tercio estudiantil, y más bien la necesidad de que en lugar de eso haya, que los representantes sean los miembros del quinto superior, los que tienen mejores notas, en lugar del concepto actual. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Comencemos con el tema directo de la ley que se ha aprobado. Nicolás, ¿cuál es su opinión? Porque se ha dicho que esta ley, la elección universal, aunque ponderada, lo que va a fomentar es la politización de las universidades, de las elecciones. Entonces se van a ofrecer cosas cada vez más demagógicas para poder precisamente acceder al cargo de decano o de rector, y que eso pues va a terminar destrozando aún más la universidad. Bueno, yo creo que es un buen primer paso en la dirección correcta. El problema que tiene la universidad peruana ahorita, en especial la pública, que es donde este sistema de elección por asamblea universitaria o por consejo de facultad para rector o decano se implementa, es que se trata de una elección indirecta, ¿no? Una elección indirecta que ha devenido en realizarse por la vía de la componenda. O sea, ¿qué te doy? ¿Qué me das? Y en los peores casos, por la compra y venta de votos. Desafortunadamente, lo que no se ve, lo que sucede entre cuatro paredes, en el caso de asambleas o consejos, ha derivado en un sistema corrupto, ¿no? Entonces, el concepto de la ley, creo yo, es sacar de la asamblea universitaria y del consejo de facultad el elemento más corrupto de su funcionamiento, que es la elección de autoridades, y dejarlos como organismos deliberativos, ¿no? Ese es el concepto. Hubo también en la discusión la idea de hacer un colegio electoral, o sea, una suerte de colegiado paralelo que solo sirviera para las elecciones. Ese cumplía la misma función, ¿no? Pero al final se optó por las elecciones directas porque... ¿Y el peligro de politización? Ese es el problema que podría traer, ¿no? O sea, en un caso tenemos la componenda, en otro caso, más que la politización, diría yo, la partidarización sectaria, ¿no? Que podría también corroer el proceso. Sin embargo... digamos, la demagogización, digamos, ofrecer cosas cada vez más, más difíciles de cumplir. Ahora también en una primera etapa, para elegir a los delegados que finalmente eligen a la autoridad, hay elecciones universales. O sea, las elecciones universales existen en la universidad, no es que no existan. La etapa final es la que se realiza a puerta cerrada. Entonces la idea es que en el proceso de elegir delegados también se elija rector y que los delegados simplemente sirvan para el funcionamiento de la asamblea. Ahora, hay que decir que se han recortado 10 artículos de un proyecto mayor que discute la Comisión de Educación del Congreso, que es el proyecto de una nueva ley universitaria, ¿no? Entonces hay que entender eso en el contexto de un proyecto que plantea una reforma académica profunda del conjunto universitario, del sistema, y que plantea unir en un solo texto el árbol de legislación que existe actualmente y que no favorece a nadie, ¿no? Y que ojalá los congresistas aprueben lo más pronto posible. Sí, pues, Víctor Andrés, ¿cuál es su visión de este tema? Bueno, yo no estoy muy seguro, creo que puede ser un avance la posibilidad de elegir un rector a las autoridades por sufragio universal, pero tengo mis dudas. El gran problema, creo que en este debate, es que todas las propuestas de reforma de la universidad se siguen formulando sobre los parámetros de este espíritu reformista de Córdoba: autogobierno, autonomía y cogobierno en la universidad. Pero precisamente estos conceptos de autonomía y cogobierno, sin estar en contra de ellos, han sido pervertidos, han sido bastardeados a lo largo del siglo XX en el Perú. Han pasado 90 años de la reforma de Córdoba, y bueno,
Hay que recordar, por ejemplo, que cómo nace Sendero, cómo nace el maoísmo en las universidades. Nicolás Lynch ha escrito un libro que se llama Los jóvenes rojos de San Marcos. Nace precisamente cuando estas tendencias radicalizadas ganan los tercios estudiantiles, se convierten en fuerzas decisivas en el cogobierno, empiezan a nombrar profesores, se van apoderando de facultades, particularmente las facultades de educación, y luego controlan universidades, como pasó en Huapanga, ¿no es cierto? Pero este proceso de radicalización ideológica no solamente fue un tema ideológico, sino fue el final de las reservas académicas, aristocráticas de una universidad pública nacional, porque se empezaron a nombrar profesores en base al criterio del dogma del partido o del criterio político, dejando de lado el tema académico. Entonces, ¿cómo hacemos, manteniendo el criterio democrático, para recuperar, para poner en el centro el tema de la academia, ¿no? Deberían ser los estudiantes. Yo he tratado de formular algunas preguntas en un artículo. ¿Debería elegirse al tercio estudiantil? Es una pregunta provocadora, ¿no? ¿Acaso, digamos, el mejor estudiante se elige? ¿El mejor estudiante se elige? ¿El mejor estudiante no se resuelve por el tema de la calificación? Un poco en el contexto del siglo XX. El siglo XX en el Perú es el siglo de la reforma universitaria. Y eso es lo que está colapsando en la universidad pública, ¿no? Entonces, en este momento creo que debería incorporarse ese tipo de reflexión. Es decir, que los representantes de los estudiantes provengan del quinto superior, digamos, sean los mejores alumnos. Claro, podría ser una fórmula de ese tipo, ahora hablando con el profesor Nicolás Lynch, él me señalaba que se podría establecer que los candidatos al tercio deberían ser solamente la gente del quinto estudiantil, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una fórmula intermedia. ¿Esto qué significaría? ¿Qué significaría? Hay que recordar que todos los movimientos de reforma en las universidades siempre han venido de los estudiantes. La reforma de Córdoba fue contra esta cátedra vitalicia. El profesor era nombrado de por vida, los hijos heredaban esta universidad colonial, pontifical, que venía de la colonia, del rey, del papa. Para eso fue la reforma de Córdoba, vino de los estudiantes. Las reformas siempre van a tener en los estudiantes un papel protagónico fundamental. Si le devolviéramos, ¿no?, este tema del quinto estudiantil, ¿no?, y la elección por sufragio, lo que haría pues sería que el nervio académico volviera a estar sensibilizado en los estudiantes. Lo que haría es que los partidos, para hacer política en la universidad, tendrían que obligatoriamente vincularse a lo académico. Y lo que haría también, aunque parezca mentira, es ser un factor importante de la reforma política en el Perú, porque los partidos a todo lo largo del siglo XX se han nutrido de la universidad. Nicolás. Sí, yo creo que aquí hay dos temas, uno institucional y otro que tiene que ver con los partidos. El institucional está en el proyecto de ley. Y no solo califica que el tercio se debe elegir entre los mejores estudiantes, algunos planteaban que un tercio superior, otros planteaban que debía ser entre el quinto superior nada más. Me parece que lo que ha quedado en el proyecto es el tercio superior. ¿En el proyecto? ¿En la ley aprobada? No en la ley aprobada, en el proyecto mayor. Ya. Te digo que el problema es que es un recorte de esta ley aprobada, pero en el proyecto mayor se califica el tercio estudiantil la posibilidad de presentarse de dos maneras, no solo de una. Primero se dice que tiene que ser entre los mejores estudiantes, se pone tercio superior, y segundo, se dice que las elecciones estudiantiles son válidas solo si votan la mitad más uno de los que tienen el derecho a votar. Porque ¿qué sucede en la facultad? ¿Cómo funcionan las minorías movilizadas? Hay una gran despolitización en la universidad pública actualmente, un gran desinterés, desafortunadamente, por la política, no solo nacional, sino también universitaria. Entonces votan una minoría, y estos son elegidos por muchas veces el 15%, el 20% de los estudiantes con derecho a votar, a pesar de que hay multas para los que no votan. Entonces,
se califica de dos maneras la representación estudiantil. Primero, que solo pueden ser elegidos los mejores, y segundo, que la elección vale solo si votan la mayoría de los que tienen el derecho a votar, ¿no? Por eso te digo, esta legislación ya incorpora elementos que buscan mantener el carácter democrático de la universidad, y en ese sentido es que hay un vínculo con la reforma de Córdoba, pero al mismo tiempo, de acuerdo a la experiencia, se incorporan estos elementos. Pero hay una segunda cuestión. Nicolás, vamos a ir a una pausa y regresamos.